es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. El servicio de rentas internas juega un rol importantísimo en los Estados Unidos de América y en Puerto Rico. Y ciertamente se ocupa y se preocupa por estar cerca de la comunidad, cerca de los contribuyentes, para brindarles asistencia, ayuda, colaboración, orientación y mecanismos de educación para que puedan cumplir cabalmente con sus responsabilidades, pero a la misma vez les sirva de mucha ayuda en temas como las finanzas personales, etc. Nos acompaña Yanira Morales, que es la gerente de relaciones de servicios de rentas internas y quien tiene un rol importantísimo porque a través de su oficina se establecen alianzas estratégicas para la educación del contribuyente y también se colabora y se construyen alianzas en lo relacionado con las finanzas personales. Bienvenida, Yanira, a Muévete. Saludos, Rubén, y gracias por la invitación. Un placer y un honor estar en su programa. Sí, ya hemos estado conversando, aunque hace un tiempo que no participaba, pero siempre ha estado muy presente y sobre todo ocupada en proveer información importante para todos los contribuyentes y eso es importantísimo. Hay una fecha, Yanira, importante que marcan el cumplimiento y cuándo se deben radicar ciertos formularios o cumplir con las responsabilidades. Entonces a veces se crea confusión porque en el ámbito estatal pues básicamente todos vemos la fecha del 15 de abril como una fecha para uno radicar planilla, pero más allá de esas fechas en el ámbito federal, ¿qué fechas son importantes que los contribuyentes tengan presentes para cumplir con sus responsabilidades? Si estamos hablando de contribuyentes individuales, que es a los que servimos en esta división a la cual yo pertenezco, los individuos, pues el 15 de abril este año, pues siempre es una fecha importante, se conoce como el Tax Day, para cumplir con sus impuestos a tiempo, para presentar esa declaración de impuestos o esa planilla a tiempo y evitar multas, penalidades, intereses por no radicar a tiempo, porque luego si surge un balance a pagar, el contribuyente tiene opciones para hacer el pago. Claro, si no haces el pago a la fecha que vence, que es el 15 de abril, también se van a acumular unos intereses, unas penalidades y unos recargos. Así que esa fecha es importante todos los años. Y los impuestos se pagan en la medida en que se genera el ingreso. Nosotros los asalariados, cada vez que nos pagan, nos retienen seguro social, nos retienen contribución sobre ingresos y otros retenciones de ley. Aquellas personas que trabajan por cuenta propia, es importante que hagan los pagos estimados, y eso es bien importante, esa fecha, esos 4 plazos para hacer los pagos estimados. En ocasiones, para algunas personas no resulta tan sencillo, ¿verdad? Y con esto no quiero que se entienda que es una excusa para no cumplir con sus responsabilidades, pero en ocasiones vemos como distante o no nos familiarizamos tanto con cómo cumplir con las radicaciones, completar los formularios. ¿Con qué herramientas realmente cuenta el contribuyente desde el punto de vista de ustedes, del IRS, que puedan ayudarnos
a cumplir cabalmente nuestra responsabilidad? Excelente pregunta, Rubén. Y atando con la anterior, que me hablabas de fechas importantes para estas personas que trabajan por cuenta propia, hacer esos pagos de contribución estimada, que el primer pago venció el 15 de abril del 2024 y los pagos subsiguientes es el 17 de junio, el 16 de septiembre y el 15 de enero del 2025. Fechas importantes para aquellos contribuyentes que trabajan por cuenta propia y pagan las contribuciones en la medida que generan ese ingreso en esos pagos trimestrales, y más si la contribución resulta en $1,000 o más anual. Fechas, el IRS tiene muchas guías para los contribuyentes. Específicamente para los individuos, tiene una publicación que es la publicación 17. Esta publicación tiene toda la información necesaria para presentar planillas federales. También tenemos un asistente tributario interactivo en nuestro sitio web que le ayuda a obtener información, a respuestas a sus preguntas, le ayuda a conseguir las respuestas a esas preguntas más comunes sobre individuos. Así que en la publicación 17 y este asistente tributario interactivo son excelentes herramientas para los individuos conseguir respuestas, ya sea de ley tributaria o cualquier pregunta de las más comunes en este asistente tributario. Hemos visto precisamente para estas épocas del año un poco una proliferación de personas o entidades o compañías que se denominan como preparadores de impuestos. En el ámbito estatal, pues vemos, ¿verdad?, que muchas personas acuden a los preparadores de planilla. En el ámbito federal, ya sea para los que trabajan por cuenta propia o aquellos asalariados también, pero ahora mismo, ya que pasó esa fecha del 15, quizás concentrándonos en aquellos contribuyentes que trabajan por cuenta propia, ¿cómo pueden identificar? Y si ustedes admiten el gobierno federal preparadores de planilla, más allá de qué requisitos, si alguno. Claro que sí, ese profesional de la práctica contributiva, es bien importante seleccionar con cautela a ese preparador de impuestos o profesional de la práctica contributivo. En nuestro sitio web le puede ayudar a encontrar un preparador de impuestos calificado. Es decir, si usted paga a un preparador porque le complete su planilla federal, ellos tienen una responsabilidad de firmar e incluir el número de identificación tributaria que le asigne el IRS, que se conoce como un PITIN, por sus siglas en inglés, Practitioner Tax Identification Number, que cada profesional de la práctica contributiva que cobre por sus servicios debe incluir. A través de Puerto Rico o en Estados Unidos, usted puede ver el preparador más cercano a su área en este sitio web, Choose a Preparer, o escoger su preparador de impuestos. Así que es una herramienta bien importante porque este preparador recibe la información confidencial de usted, toda la información necesaria para completar sus impuestos. Muchos de estos preparadores todos los años completan una educación continua, para estar en esa base de datos del IRS. Es decir, si usted quiere un preparador de impuestos con credenciales, una manera de identificar, puede utilizar nuestro sitio web para seleccionar ese preparador. Inclusive, el IRS también tiene un programa de preparación de impuestos gratuita que está disponible, ¿verdad?, a través de la temporada contributiva, y tenemos
precisamente en Guaynabo, en el San Patricio Office Center, un centro que bajo cita previa, llamando al 211 en alianza con Fondos Unidos de Puerto Rico, las personas pueden hacer su cita los martes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y en ese horario, martes y jueves, pueden recibir asistencia gratuita por voluntarios certificados por el IRS. Así que tienen la opción de ir a un preparador o tienen la opción de un voluntario certificado. Hay una pregunta que a veces pues la respuesta puede ser sencilla, pero le crea confusión a algunas personas, y es la siguiente. Una vez yo acudo, en el caso si acudo a un preparador, me veo obligado en el próximo trimestre, si soy asalariado, si voy a estar radicando estimada, usar el mismo preparador, o yo puedo en mi selección escoger a un preparador distinto. Tiene la opción de escoger, eso es a base de la confianza que tenga ese cliente con su profesional de impuestos, y tienes la opción de acudir a ese preparador cada año, ¿verdad? Como cada año nosotros evaluamos si tenemos la obligación de llenar planilla. Cada año se hace esa evaluación basado en el ingreso. Me preguntaba una contribuyente de 95 años esta semana, ¿yo tengo que llenar planillas? Y yo le contesté, bueno, yo he asistido a contribuyentes de 104 años a llenar su planilla. Todos los años evaluamos cuál es la situación contributiva, si tienes ingresos que le obligue a llenar la planilla federal, pues lo evaluamos, lo que se llama requisitos de erradicación. Y el requisito de erradicación va a depender de la edad y de los ingresos. Hay unas tendencias no agradables, por cierto, que se están dando en todas las distintas áreas, ya sea en la industria financiera, en la industria del seguro, en los gobiernos estatales, y el gobierno federal no ha estado exento, y se han advertido sobre esquemas que recibimos algún tipo de correspondencia que parecería ser una correspondencia oficial, ya sea impresa o ya sea a través de correo electrónico o otras modalidades de redes sociales. Y hay muchos estafadores que se levantan todos los días lamentablemente a construir, ¿verdad? A construir esquemas. Y pueden ser víctimas, cualquier persona puede ser víctima. Puede ser personas mayores, personas jóvenes, personas preparadas. Hemos conocido de casos de profesionales que han sido víctimas de este tipo de esquemas. Hablar de que se eliminen estas prácticas ¿verdad? Es complicado, pero sí, en la experiencia que ustedes tienen, como en ese rol de educar a la comunidad, a los contribuyentes, ¿tienen mecanismos de educación? ¿Tienen algunas herramientas educativas que nos ayuden a nosotros, por ejemplo, evitar en la medida posible ser víctimas, caer víctimas de estafas o de fraude? Claro, es algo que preocupa. Hay que aumentar, ¿verdad?, la conciencia acerca de las estafas comunes que nos amenazan a nosotros y a los contribuyentes, a los individuos, a las empresas. El IRS se une, tiene una cumbre de seguridad, hay una coalición con agencias tributarias estatales, con la industria tributaria de la nación, donde nos reunimos para evaluar, ¿verdad? Y algunas de las medidas que el IRS ha identificado y ha anunciado y ha creado conciencia sobre las 12 movimientos o 12 estafas más comunes que afectan a la comunidad de profesionales de la práctica contributiva, a las empresas y a nosotros como individuos. Recientemente salió un comunicado de prensa
donde advierte y todos los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos para evitar y para disminuir la posibilidad de que seamos víctimas. Inclusive, eso es una campaña que tiene el IRS donde advierte, ¿verdad? Estamos en riesgo de perder dinero, información personal y datos. Para los individuos, el IRS, para proteger la identidad de los individuos, usted puede solicitar un número de identificación personal conocido como IPPIN, que es el Individual Personal Protection Identification Number, y eso lo que valida es su identidad. Si alguien trata de utilizar su seguro social para llenar una planilla federal y usted tiene su IPPIN, el IRS va a procesar y crea una alerta, porque ya ese número de seguro social va a estar atado a usted y valida a quién le pertenece el seguro social. Ese es el IPPIN. Eso es un servicio que proveen ustedes de forma gratuita, de fácil inscripción. Eso hay que completar un formulario, Okay. hay que computar un formulario todos los años. Voy a verificar el número del formulario. Okay. Y le asignan un IPPIN Okay. todos los años. Cada año recibes un IPPIN para incluirlo con la declaración de impuestos. Inclusive hay una aplicación en el IRS, Get an IPPIN. Muchas agencias federales están utilizando el sistema de ID.me para validar la identidad. Igual, Get an IPPIN es una aplicación para obtener ese número. Una pregunta, ¿tiene que ser un contribuyente federal para solicitar el IPP? El IPPIN es para planillas federales, correcto. Okay. Ese IPPIN es exclusivamente para la planilla formulario 1040. Okay. Todos los años el contribuyente recibe una carta del IRS donde le asigna ese número. Inclusive, si usted cree que es víctima de robo de identidad, usted puede llenar una affidavit, que es la forma 14039, y le asignan ese IPPIN. Hablando de robo de identidad, que también es otra modalidad. Aquellas personas que han sido víctimas de robo de identidad y que pues, en ocasiones pues, eso imposibilita completar procesos gubernamentales o privados, porque está comprometida su información. ¿Qué debe hacer ese contribuyente? En la misma dirección que le había comentado, de completar una affidavit con el IRS para denunciar, ¿verdad? Alertar a la agencia que alguien está utilizando su identidad, y el IRS, para proteger tanto al contribuyente, el cónyuge o sus dependientes, le puede asignar este número de IPPIN para que nadie pueda llenar una declaración de impuestos con su seguro social. Hemos estado dialogando y partimos de la premisa, a lo mejor, de que muchas personas que nos están sintonizando entienden quiénes son los que deben radicar o llenar una planilla federal. Pero quisiera hacer un detente y repasar, porque miles de personas nos sintonizan y se deben estar preguntando: ¿tengo responsabilidad de completar una planilla federal? ¿Quiénes en Puerto Rico deben completar una planilla federal? Claro, Rubén. En Puerto Rico vamos a empezar, ¿verdad?, por los empleados federales y militares, y también los retirados del gobierno federal. Tienen requisitos de llenar planilla federal. En Puerto Rico se amplió la base de contribuyentes cuando se aprobó el crédito adicional por dependientes
o el crédito por hijos o por niños desde el 1998. Estamos reclamando este crédito, pero se requería 3 dependientes. Ya desde el 2021, los contribuyentes en Puerto Rico con un solo dependiente pueden reclamar este crédito reembolsable que pone dinero, mueve la economía, inclusive la economía personal y familiar. Y con un solo dependiente, los residentes de Puerto Rico llenan planilla federal para recibir este crédito reembolsable. También las personas que trabajan por cuenta propia, los cuentapropistas llenan planilla federal, también llenan planilla con Hacienda para pagar la contribución sobre ingresos y a nivel federal pagar su seguro social y su el Medicare y el seguro social, ¿verdad? Hay una comunidad de retirados que Puerto Rico es el paraíso y algunos hasta por prescripción médica vienen a Puerto Rico, los ves en Cabo Rojo, los ves en Vieques, los ves en Culebra, personas que y a través de la isla trabajan su vida productiva, trabajan en Estados Unidos y cuando se retiran vienen a Puerto Rico con una pensión de un patrono privado o un patrono gubernamental en los Estados Unidos y tienen una pensión y necesitan completar esa planilla federal. Hemos mencionado desde la primera planilla que llena, ¿verdad? Este joven de su primer trabajo por cuenta propia, que hace Uber, que está en esta economía y trabaja por cuenta propia y tuvo una ganancia de $400 o más y viene, ¿verdad?, obligado a pagar su seguro social de trabajo por cuenta propia. Está también las familias, como te mencioné, con dependientes, están los empleados federales, están los militares, están las familias que vivieron en Estados Unidos y trabajaron en Estados Unidos, pero se mueven a la isla a atender a algún familiar que tiene alguna situación y necesitan llenar planilla federal. Así que son sobre 250,000 individuos que llenan planillas federales en Puerto Rico. En ese grupo estará incluido también esta nueva manera productiva de generar ingresos de muchas personas en Puerto Rico, emprendedores de las redes sociales. Hay un término que se ha acuñado, que monetizan contenido en las redes sociales, YouTube y otras plataformas que generan bastante ingresos, generan ingresos que pagan de fuentes de compañías que están en Estados Unidos, aunque residan aquí en Puerto Rico. De igual manera, hubo y todavía hay una proliferación de estos emprendedores de invertir en monedas, en digitales, que también generan ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico, particularmente en Estados Unidos. Esos emprendedores que reciben a una cuenta en Puerto Rico pagos, entiendo yo que el gobierno federal notifica tanto a Hacienda y les envía una informativa anualmente. ¿Vienen obligados también a cumplir su responsabilidad contributiva federal? Claro que sí, personas que trabajan por cuenta propia vienen obligadas a pagar el impuesto de Seguro Social y Medicare, inclusive la fuente del ingreso de las personas, ¿verdad?, que trabajan es donde prestan el servicio. Esa es donde prestaste el servicio, ese es el factor que determina la fuente de ingreso. Muchas veces recibimos unos reportes, pero es importante determinar cuál es el factor que determina la fuente de ingresos para entonces determinar dónde se paga la contribución y dónde tomo créditos si es que vengo obligado a reportar tanto al gobierno federal como al Departamento de Hacienda. Yo creo que esta conversación, que la hemos retomado después de algún tiempo, vamos a tener que citarnos nuevamente a otra edición del programa, porque el tiempo ha avanzado de una manera increíble
me habías advertido al principio de la conversación de una fecha importante ahora en mayo, que van a estar ustedes brindando servicios. Y quisiera entonces que aprovecháramos y nos repasaras esa fecha. Claro que sí, gracias Rubén. Para los residentes de Puerto Rico que necesiten resolver cualquier asunto contributivo, el IRS abre sus puertas el sábado 18 de mayo en los centros de asistencia al contribuyente ubicados en Guaynabo. Hay 2 oficinas en Guaynabo, en Dace y en City View, también en las oficinas de Ponce y Mayagüez, en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos el día de puertas abiertas donde los contribuyentes pueden llegar y resolver cualquier asunto contributivo, inclusive situaciones de robo de identidad o cualquier carta o notificación del IRS, que es importante atender esas notificaciones del IRS. Lo peor que podemos hacer es ignorarla. Si recibió cualquier notificación del IRS y tiene cualquier duda, este sábado 18 de mayo puede acudir ya sea a Guaynabo, Ponce y Mayagüez y recibir asistencia en nuestras oficinas de servicio al contribuyente. Agradezco muchísimo, Yanira, esta conversación. Un tema que a algunas personas le puede generar algún tipo de ansiedad, porque siempre los temas contributivos son unos temas. Pero qué bueno que contamos con esa colaboración del IRS, representado por su persona como gerente de relaciones del Servicio de Rentas Internas y con esa disposición siempre de construir alianzas para la educación y para mantenernos informados a todos los contribuyentes. Así que gracias por acompañarnos en esta edición y estaríamos contactándote nuevamente para continuar estas conversaciones que seguramente le ayudan tanto a toda la comunidad. Un placer compartir en su programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.